17. 17 de mayo del año 2019. Recordándoles la serie Enigmas, Cuando los muertos hablan. Comenzamos el sábado 25 de mayo a las 8 de la noche en Red Door Bar and Grill. Conferencia completamente audiovisual. Ponte para lo tuyo, porque definitivamente aquí vamos a ir a ese paso al más allá. Distinto y diferente. Vamos a estudiar las cosas que se supone no deberían ser, no deberían existir, de acuerdo al concepto físico que tenemos y de acuerdo, ¿no?, a la idea de la realidad. Pues aquí hay una curva en el tiempo y en el espacio y se dan eventos que parecen bloopers de la realidad. Teléfono, recuerda, 787-812-3120. Mañana desde las 6 de la tarde podrás conseguir los boletos allá en Red Door y durante la próxima semana para que estés conmigo y veas algo distinto y diferente cuando los muertos hablan. Así que vamos a ver qué es lo que hay allá. Y no únicamente hablan a través de un espiritista, un muerto también habla, un cadáver, porque un cadáver habla obviamente en la mesa de autopsia. Cuando le hacen la necropsia, pues definitivamente ahí saben muchísimas cosas los patólogos forenses, pero aparte de eso hay algo que va más allá, hay una fuerza vital, hay una energía, hay una conciencia que no la encuentra el patólogo cuando está haciendo su autopsia. Ahí no encontramos nada de lo que era la persona, su personalidad, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, lo que lo identificaba desapareció, ya no yace allí, ni siquiera las neuronas que tiene allí su cerebro ya muerto, cosas más allá. De eso se trata esto, buscar definitivamente cosas interesantes por demás. Bueno, temas esta semana, vamos a hablar de un par de cosas. Esto es importante y tiene que ver con las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono que mencionamos y de un reporte que ha salido del Observatorio Mauna Loa allá en Hawái y la NOAA. Y la NOAA, recuerde que es la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, y están hablando de la concentración de CO2, ¿no?, de dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta Tierra, y que lo que es crítico es que en estos momentos los niveles de dióxido en la atmósfera es de 415 partes por millón, mucho más que cualquier otro momento en los últimos 800.000 años de prehistoria, de existencia, de era geológica. Inclusive, desde que está el Homo sapiens, jamás ha habido estos niveles de concentración de CO2 en la atmósfera. Así que para el que cree que no, que esto es natural, que la Tierra es así, para el que no sabe nada de ciencia y especula de que esto es así porque lo dice Trump o porque lo dicen las farmacéuticas o porque lo dicen las petroquímicas, mira, déjeme decirle algo. En el 2008 se tiró un reporte sobre lo que era el efecto no invernadero y sobre lo que era el cambio climático, donde un panel de científicos lo negaba completamente. Lo interesante es que cuando usted busca quiénes lo pagaron, estaba de Exxon en adelante, cuánta corporación había, inclusive, si tengo tiempo esta noche le doy la lista de las corporaciones y el nombre de los científicos enlazados en esta gran mentira que se le dio al pueblo y que muchísima gente busca este reporte en internet, Google, y dice, mira, ahí está, mira el grupo de científicos pagados por la industria energética. Para que usted vea, hay que buscar la verdad más allá de lo aparente. Pues bien, según esto, pues tenemos una problemática grave. La NOAA nos tira estas informaciones. Recuerde que la NOAA comenzó para 1956 a hacer este tipo de medidas. Hay muchas cosas que antes no se estudiaban, no había, que diría yo, una estadística para llevar esto. Estas estadísticas son más recientes, inclusive las estadísticas de huracanes, tormentas, sequías, nada de eso se llevaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Luego se empiezan a hacer estos trabajos. Según las ciencias atmosféricas empiezan a adelantar, según la necesidad de saber todas estas cosas, porque de alguna manera u otra impactaban, ¿no?, la agricultura, impactaban el comercio, impactaban tantísimas cosas que son importantes para el mundo, por ejemplo, el que tenemos en la actualidad, aunque, como he dicho hace un momento, ahora parece ser esto una contradicción porque se hace todo lo posible por dislocar la naturaleza y crear obviamente todo este tipo de problemas. Hay que recordar que hace básicamente 3 millones de años atrás la Tierra era mucho más caliente, ¿no? Hay estudios que se llama paleoclima, ¿no? Y los estudios de paleoclima lo que hablan es precisamente de estudios que se hacen, que van desde estudios en la Tierra donde se ve cómo se ha comprimido, cómo se han los elementos y los gases, hasta el estudio que se hace, por ejemplo, en glaciales, donde se ve cuál era el aire, el clima que había hace miles y miles de años atrás y las partículas que había en el medio ambiente. O sea, todo esto es parte de ese paleoclima que se investiga, que los científicos estudian. Y aquí lo importante de todo esto es que hace 3 millones de años atrás se supone que el planeta era más caliente, ¿no?, lo que llamamos nosotros el Plioceno. En el Plioceno, las partes por millón de dióxido de carbono eran de 310 a 400 por millón. En el Plioceno, que era más caliente hace 3 millones de años. Actualmente
es 415 partes por millón. Es decir, tenemos más cantidad de CO2 en estos momentos que lo que había hace 3 millones de años atrás. ¿Y esto no es preocupante? Pues definitivamente. Estamos hablando de millones de años antes de la era glacial. Así que para el que cree que sabe de lo que no sabe, yo le invito a que verifique información y datos científicos, no lo que dijo Chuito, ni lo que puso aquel en un blog, ni lo que el político de turno dice. Busque los datos y los hechos tales cuales son. Y se da cuenta que definitivamente los seres humanos estamos pero que bien metidos en esto. Y le hemos hecho un daño ecológico, un daño ambiental terrible al planeta madre, ¿no? A la Tierra, a Gaia. Y no paramos, lamentablemente. Los gases invernaderos, pues ahora se estimulan de diferentes maneras para que usted vea cómo es esto. Según se descongela, por ejemplo, el permafrost, que lo tenemos ahí en Siberia, lo tenemos en Alaska, lo tenemos en Canadá, en todo ese círculo cercano a la zona ártica, según se descongela, pues se sigue liberando metano. Si usted busca en internet, para que se ponga a buscar lo que los muchachos en YouTube, va a ver la cantidad de gente que hace rotos en el hielo y prende un fósforo y revienta por ahí para arriba, porque es metano. Así que el planeta, debido al cambio de temperatura, al calentamiento que tiene, sigue liberando metano. Así que sigue calentando el planeta elemental. Así que usted se dará cuenta que si busca también el océano, va a ver que el océano también está liberando, por ejemplo, bolsas de metano enormes, millones y millones de cantidades, obviamente, de este gas, al igual que también el CO2. Se supone que los océanos atrapan el CO2. Se supone que se está trabajando en tecnología para atrapar con agua CO2 y hacerlo como si fuera un tipo de roca. Pero la realidad es que es demasiado lo que hay para poderse refinar o poderse concentrar de alguna forma, ¿no? De poder bregar un proceso químico que nos ayude con eso. Hay que ver todas estas cosas que están pasando aquí ahora. Importante también, ya que hablamos de esta contaminación global y lo que los gobiernos siguen invirtiendo. Usted recuerda que yo mencioné precisamente, que se subsidiaba a estas compañías energéticas, a estas compañías, industrias de combustibles fósiles en todo el planeta. Bueno, los datos del Fondo Monetario Internacional, los datos del año 2017, dice que los gobiernos invirtieron, oiga bien, la friolera es 296 mil millones de dólares. ¿Oyó eso? Con eso eliminamos la pobreza del planeta. Se acabó la pobreza. El problema es que entonces se disloca la economía del G7, del G20, se rompe el orden global, se rompe el orden económico, los imperios se caen, cambia totalmente la vida y ya no puede ser. Tiene que haber pobres, ¿sabía usted? Tienen que haber países subdesarrollados. Tienen que haber obviamente mineros, tiene que haber gente que esté en condiciones de vida paupérrima para que esto funcione. Para que usted tenga zapatos, hay 10 que no tienen zapatos. Hay que ver el mundo de otra perspectiva, dejar la cuestión bucólica y el peaches and cream. El mundo es otra cosa. El mundo es fuerte, es difícil y hay fuerzas, hay poderes que definitivamente reinan sobre nosotros. ¿Cuáles son los niveles de estos poderes? ¿De dónde se extraen? Bueno, son fuerzas humanas. Y estas fuerzas humanas puede ser que desemboquen en otras cosas, si usted quiere llegar a lo metafísico, a lo parafísico, en otro tipo de cosas, pueden tal vez canalizar cosas que no son las mejores para la existencia humana. Pero según el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, 296 mil millones es lo que dieron los países, obviamente en fondos, para subsidiar la industria de combustibles fósiles. 296 mil millones de dólares. Es terrible. El compromiso político de los gobiernos con su pueblo, ninguno. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que sigue contaminándose el planeta en todos los márgenes. Por eso es que siguen utilizando los mismos recursos y la misma gente sigue enriqueciéndose mientras usted tiene una menor calidad de vida, más complicaciones, un ambiente más pobre. Hay más de 1 millón de especies en peligro, como mencionamos la pasada semana. Y para que usted sepa, ya hay formas de vida o hay especies que ya están extintas. Me explico para que lo entienda, ¿no? Hay lo que se llama extinción funcional. ¿Y qué es esta extinción funcional por aquello de? Bueno, ejemplo que dan es el koala, por ejemplo. El koala en su estado natural ya está extinto. El koala hay que mantenerlo y hay que tenerle hábitat específico. Hay otras especies, inclusive en África, puede decir la jirafa, por ejemplo, puede buscar rinoceronte, incluso elefantes. Hay especies que ya en su hábitat, no, en su nicho biológico, ya no podrían sobrevivir. Tenemos una gran cantidad de animales en zoológicos que van a ser el reducto de lo que quedó, lo que fueron los grandes felinos, lo que fueron los grandes mamíferos en esta etapa del planeta Tierra, en esta época en que los Homo sapiens controlamos este mundo, ¿no? En esta llamada sexta extinción, ¿eh? En todo este antropoceno de destrucción, contaminación y residuales que son obviamente inaceptables por la naturaleza porque la naturaleza no los puede rehusar. Ahora, lo que voy con esto, mi amigo y mi amiga, de la otra realidad, es que interesante
señalar que, por ejemplo, acá en Puerto Rico, la cotorra. Usted sabe todos los intentos que se han hecho por salvar la cotorra puertorriqueña, ¿verdad? Como trata amazónica, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre científico, puede que se me haya olvidado un poco ya, pero por salvarla. Definitivamente se ha hecho de todo, inclusive en los programas, para que usted sepa, de conservación de la cotorra puertorriqueña, se traían cotorras dominicanas, de República Dominicana, para que le empollaran los huevos a las cotorras de aquí. Allá en el Yunque, sí, donde estaba allí, donde tenían las cotorras, tenían todas las jaulas, tenían todo aquello allí, el aviario allá en el Yunque. Yo lo sé, yo lo llegué a visitar un par de veces. Pues allí, precisamente, traían hasta cotorras dominicanas para que empollaran los huevos, porque la de aquí no los empollaba. Cuando una especie ya dijo, llegó al final, no importa que usted le dé comida en el buche, aunque usted, qué sé yo, le ponga la agüita. Bueno, aquí se liberaron cotorras y se logró en los últimos años un éxito positivo y se pudieron soltar en varios bosques de Puerto Rico. El huracán, pues definitivamente mermó esa población, pero se está tratando ahora a ver si se puede recuperar esa población. El problema es que en el medio hábitat en que están, ¿no? en el hábitat, en las zonas ecológicas donde tenemos la cotorra, ya están demasiado impactadas por la contaminación, impactadas por la urbanidad, ¿no? Por las construcciones humanas. Y tiene depredadores, obviamente, como es el guaraguao y otros más que puedan ser sus enemigos. Así que es difícil para la cotorra, aparte de otros pájaros que también pues se meten en el nido, como los zorzales y otros más, y ya usted sabe cuál es el problema. Así que hay un sinnúmero de cosas que hay que señalar cuando una especie se ve condenada a la extinción. Cuando muere el hábitat donde estaba, cuando se transformó ese hábitat, cambió, ese animal estaba precisamente que diseñado o adaptado a ese hábitat específicamente. Y así hay muchísimas otras especies que ya funcionalmente están extintas, aunque ustedes, no, todavía quedan allá. No, en su medio natural ya no pueden sobrevivir. Cosas interesantes y terribles y que lamentablemente el ser humano aportó en eso. Imagínense que nosotros acabamos con los pájaros dodos, que eran pájaros gigantes, hemos acabado con las focas gigantes, acabamos con un sinnúmero de animales, con la foca payaso, aquí en el Caribe, para el que no sepa, que había focas en Puerto Rico. No estoy hablando del manatí, que es otra cosa, que es la vaca marina. Estamos hablando de las focas, que habían foca payaso y eso se extinguió. La llegada de los españoles acabó con eso. Y por ahí para abajo, usted no tiene una idea de la cantidad de animales que se extinguieron aquí en el Caribe y en América con la llegada de los conquistadores españoles y también con los colonos ingleses y europeos al norte, etcétera, etcétera. Bueno, el costo de todo esto, de toda esta cuestión de la contaminación, es la salud humana, el ambiente, el cambio climático, el antropoceno, ¿ok? Así que se sabe que si se hubieran hecho ajustes hace muchos años atrás, hace décadas, desde el siglo pasado, hubiéramos podido reducir un 28% estas emisiones de CO2. Pero lamentablemente estamos en niveles históricos, como he dicho, peligrosos. Imagínese usted, mientras más arriba usted sube en altitud de montaña, a los que vayan, por ejemplo, a escalar montaña, el Everest o cualquier otra montaña, van a tener cada vez menos oxígeno allá arriba para respirar, aparte de los que llevan tanques. Así que las zonas van a seguir perdiendo oxigenación y cogiendo CO2. Así que estamos ante esta situación, como he dicho, más concentrados de dióxido de carbono, 415 partes por millón, que las que había definitivamente en el Plioceno hace 3 millones de años, que eran 310 a 400 partes por millón. Si esto usted no lo pone a pensar, pues es que no puede pensar, punto, no hay más nada que buscar. Para colmo de colmo, esta semana también publicamos algo, pusimos un video de la hazaña del explorador estadounidense Víctor Vescovo, ¿no? Que al igual que James Cameron bajó menos profundidad, pero llegó también a las fosas de las Marianas y allá de acá a los 60, el Tristan, que era un batiscafo también de la Marina norteamericana, bajó también allí a la llamada enormes profundidades de las Marianas, de las fosas de las Marianas. En aquel entonces este batiscafo tuvo pocos minutos abajo porque empezó a rajarse, a romperse definitivamente la estructura del batiscafo y hubo que volver a subir para arriba porque si no se iban a quedar allá abajo. Lo iba a triturar, a aplastar la presión submarina. Bueno, Víctor Vescovo vio las fosas de las Marianas, vio formas de vida interesantes, descubrió nuevas formas que no existen, pero para este explorador norteamericano lo peor de todo fue encontrar plástico allá abajo. Plástico en las fosas de la Mariana. El plástico está por todo el océano Pacífico y por todo el océano Atlántico. No únicamente el plástico que flota, que son enormes. Tenemos
islas de decenas y decenas de millas de concentración de plástico. No solamente eso, o el que los pobres animales, como hemos hablado aquí anteriormente en este programa, de mamíferos marinos, pájaros, peces comen, tortugas marinas, etcétera, y que están acabando con la fauna marina, sino la cantidad de microplásticos que también hay, que está en la sal que usted consume. La sal que usted compra para su casa, sal marina, viene con microplásticos. Así que de nanopartículas hasta microplásticos estamos consumiendo, estamos matando la naturaleza y nos vamos a morir. Nuestra vida está condenada. La gente, pues nada, en negación. Ay, no, mira, pensando mal negativo, los ángeles vengan, ay, el gurú que me salve, la venida viene ya mismo. Bueno, la realidad es que estamos acabando con el único lugar que tenemos, con el único hábitat, el único planeta, nuestra nave espacial en el espacio. Y no lo vemos. Ahí están los hechos. Le gusta el que no. Ahí están los datos. Irrebatible. Punto. Categóricamente. Pero no, es mejor pensar en la novela, es mejor pensar en la politiquería barata, qué sé yo, en causas, qué sé yo, tontas, en darme 4 tragos, en el chinchorreo, en estar en negación, hasta que todo colapse. Y cuando colapse, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer por sus hijos, por sus nietos? Cobarde, ¿qué vas a hacer? Irresponsable, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a rendir cuentas cuando llegue esto? Los seres humanos tenemos que rendir cuentas por lo que hemos hecho con este planeta. ¿Lo sabía usted? Si somos supuestamente la especie más inteligente, bueno, yo siempre lo pongo en duda, lo he dicho muchas veces, de este planeta, ¿no? La forma de vida, estamos en la cúspide de los primates, arriba, en esa pirámide de inteligencia y de raciocinio, pues deberíamos ser que los protectores, los guardianes del planeta Tierra, no los destructores del planeta Tierra. Así que cuando se nos pase factura, lamentablemente no va a ir para donde él. Y lo que usted no se ha dado cuenta es que aunque tenemos una explosión demográfica y cada vez hay más gente y más gente, es que nos estamos extinguiendo. Se lo digo yo como antropólogo. Vea ese otro ángulo, lo que no le hablan, pues se lo digo yo. Sí, nos estamos extinguiendo. Primero, falta de recursos, alimentos y agua, ¿verdad? Segundo, los países, y esto lo he hablado yo, ahora le he dado a hablar por esto a la gente por la red y televisión, como si supiesen algo del tema, pero bueno, esto lo he presentado yo hace años en conferencia y de hecho usaba a Muammar al-Gaddafi, que lo mencioné hace un ratito, cuando señalaba que Europa iba a ser en pocos años, ya de aquí a los próximos 20 años Europa va a ser musulmana. Le gusta el que no le gusta al Papa, no le gusta el protestante, sorry, así es la vida, va a ser musulmana y ¿qué? ¿Por qué? Pues lo dijo Gaddafi. Nos multiplicamos más rápido que ellos. Seguimos llegando no solamente al territorio de Europa, sino que los que llegan allá, los musulmanes que llegan allá, tienen 7 y 8 hijos. Por mujer pueden tener 3 y 4 esposas. Mientras la tasa de natalidad del Islam es de 7.5 a 8.5 por pareja. Y si tiene 2 o 3 mujeres, vaya, multiplique la cosa. En España, Gran Bretaña, en la mayoría de los países europeos, inclusive Estados Unidos, en Puerto Rico, la tasa de natalidad cada vez más baja y muere más gente que la que nace. Y me explico. Cuando un pueblo está obviamente marcado para desaparecer, ¿cuándo baja de 1.8 nacimientos por pareja? Y yo le invito aquí ahora a ti mismo, ¿sí? Busca ver cuál es el porcentaje de nacimiento en Puerto Rico por pareja. Elemental, fácil. 1.8 en adelante es que desintegración de sociedad, es decir, pueblo que meramente ya no tiene opciones de futuro. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente tienen un hijo por pareja. Una pareja necesita, para ser uno, necesitan 2 para ser solamente uno. Si tuvieras 2 que tuvieran 4 hijos, pues de 2 multiplicas a 4. Pero aquí lo que hace es reducir y restar población. Así que estas son estadísticas que se dan obviamente en la cuestión demográfica. Y los antropólogos trabajamos con eso, precisamente, y con el número de habitantes y con el número de muertos y de vivos también, de todo eso es parte de nuestro trabajo. Pero, de nuevo, en Estados Unidos estamos en decadencia, específicamente los caucásicos, porque los hispanos están llegando y están poblando, y otros pueblos como los asiáticos y obviamente los afroamericanos. Y ellos lo saben, por eso es que hay todo este tipo de represión, y por eso es que hay todo este tipo de detente en la frontera y de pararlos, porque los caucásicos, los blancos anglosajones, ya no se multiplican. Y en España, pues esa crisis también donde los africanos y los árabes están llegando y tomando España, inclusive los latinoamericanos de Latinoamérica, muchísimos llegan allá, cubanos y tantísimos otros, por decir algo, ¿no? Mencionar algunos de ellos. Y acá en Puerto Rico, pues tenemos no solamente la diáspora que abandona la isla, los que se van de la isla, sino que nacen menos, siguen muriendo más. Y no hay muchas posibilidades.
Así que eso no únicamente sucede en Puerto Rico, en muchas partes del mundo, especialmente en el mundo desarrollado. En el G20 está pasando, en todos los países del G20 y del G7. Pero los países que siguen teniendo más y más población son los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, los países en desarrollo, esos países. Pero que eso es parte de la norma de la naturaleza, porque cuando las especies se ven amenazadas en el medio, ¿qué hacen? Se multiplican más. Allá nacen más, pero mueren más. Pero entonces para mantener un equilibrio, un balance entre muertos y nacidos, acá tenemos de todo, medicina, comida, ¿no? Tenemos servicio de salubridad, limpieza, agua potable, pide que hay, comida chatarra, ¿verdad? Comida que nos envenena. Aquella gente no tiene ni siquiera eso para comer, aquella gente pasa hambruna y no tienen agua potable, pero aún así cada vez somos menos. Y no solamente porque no queramos, y no es solamente porque no queramos multiplicarnos. El problema, y yo le invito a buscar información, referencias a esto, busque en lo siguiente, para que mastiquemos con las neuronas. Oiga, vea la cantidad de espermatozoides que producen, por ejemplo, los occidentales, los niveles que hay de producción de espermatozoides, cómo han bajado enormemente y cómo han degradado también la calidad de óvulos de las mujeres en Europa. Al igual que la cantidad de espermatozoides entre hombres. Dese cuenta, ya empezó. ¿Usted no lo ve? Bueno, porque no tiene los datos, la información, no la han explicado, no la han dirigido, pero yo se lo adelanto. Y esto no es para que se corte las venas, ya, donde me mete miedo. No, pues verifique ciencia. No tiene que creerme a mí, simplemente edúquese, mire qué simple. Vamos a saber algo de algo, entonces opinamos con conocimiento de causa. Pero por decir, no. Deje de pensar, qué sé yo, en boberías que andan por ahí flotando y piense precisamente en lo que es o lo que podría ser el futuro cercano de nuestra humanidad. Tal vez en el 2050 tengamos 10.000 millones de personas en el planeta, tal vez 12.000 millones, no lo sabemos. Puede haber muchas cosas que pueden cambiar radicalmente el futuro, futuros alternos a lo que podría pasar. Podría haber una devastación en el planeta, una pandemia masiva. Y específicamente de eso vamos a hablar en un momento también, porque hay cosas importantes que quiero traerles a ustedes que tienen que ver obviamente con qué, con la creación de vida, con esto que ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge esta semana, donde se dan los primeros anuncios del primer organismo vivo del mundo creado por científicos con un código de ADN completamente sintético. Y de esto vamos a hablar, ¿no?, cuando regresemos, entre otros temas interesantes por demás, porque este programa es la otra realidad, no es lo que se habla todos los días en la radio Puerto Rico. Lo que aquí se habla no se habla en ninguna otra parte de la isla, ni siquiera en Estados Unidos, ningún otro país, ningún otro programa toca los temas que aquí tocamos, ¿no? Por eso es que este es un programa de corte ecléptico, desde nuestro punto de vista, de nuestro enfoque, y lo que buscamos aquí siempre es que usted no solamente despierte al durmiente en usted, al maestro interior, sino que usted también siga buscando información más allá de lo que le dicen, que no tiene que creer lo que aquí yo le diga, usted verifique lo que diga, eso es simplemente lo que tiene que hacer, y buscar más información, que sea autodidacta, que cree esa revolución de conciencia que le permita abrir nuevos caminos de conocimiento, que no se conforme con lo poco que le han dado, que no se conforme con lo que dice que aprendió, que no se conforme con eso que le han programado. Quítese, sáquese de la caja de zapatos, desprográmese, descondiciónese, vea más allá del Matrix, libérese y verá algo totalmente diferente a este mundo donde lo han metido usted dentro de toda esta escenografía que no existe realmente, esta ilusión de este maya. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con ustedes acá a la otra realidad. Y como he dicho, hay que pensar más allá de lo aparente y ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.